Hola y bienvenidos a Administración Pública al Día, el espacio donde conectamos los desafíos del presente con las lecciones del pasado. Soy Liliana y hoy me acompañan Yuri y Daniel para un viaje en el tiempo que tiene mucho que ver con los debates económicos de hoy. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los periodos más fascinantes de nuestra historia administrativa, la regeneración y su proyecto de Estado fuerte. Pero no se queden con la idea de que esto es solo historia antigua. Exacto, Daniel, porque cuando hoy debatimos sobre si el Estado debe controlar precios, subsidiar combustible o promover industrias estratégicas, estamos repitiendo discusiones que ya tenían lugar hace más de un siglo. Vamos a estructurar esta conversación en 5 partes bien definidas. Empezaremos con el contexto del siglo XIX. Luego profundizaremos en el proyecto económico de la regeneración, analizaremos la oposición que generó, haremos un puente en el siglo XX y finalmente conectaremos todo con nuestros debates actuales. Para situarnos, imaginemos Colombia a finales del siglo XIX. Veníamos del federalismo radical con estados soberanos que tenían sus propias constituciones, sus ejércitos y hasta su moneda en algunos casos. Era un país fragmentado. Y en medio de esta fragmentación surge la figura de Rafael Núñez con su famosa frase regeneración o catástrofe. Él y su principal ideólogo Miguel Antonio Caro plantean recentralizar el poder, fortalecer al Estado y, muy importante, darle un rol protagónico en la economía. ¿Y por qué este contexto es relevante para administradores públicos? Porque nos muestra cómo las decisiones sobre la estructura del Estado definen su capacidad de acción. Un Estado fragmentado difícilmente puede implementar políticas económicas coherentes. Además, había un componente ideológico muy fuerte. La regeneración se inspiraba en el conservadurismo europeo, especialmente el español, y veía al liberalismo económico como una amenaza al orden social. No olvidemos el papel de la Iglesia Católica, que recuperó su influencia sobre la educación y la moral pública. Esto nos muestra cómo lo económico no puede separarse de lo cultural y lo político. Adentrémonos ahora en el corazón del modelo económico regeneracionista. ¿Qué medidas concretas implementaron y qué visión de desarrollo presentaban? La medida emblemática fue la creación del Banco Nacional en 1880. Este banco tenía el monopolio de la emisión de billetes, manejaba los fondos del gobierno y centralizaba las operaciones de crédito. Era en esencia el brazo financiero del Estado. Imaginen el impacto que esto tuvo. Antes, varios bancos privados emitían su propia moneda. De repente el Estado dice, solo yo puedo hacerlo. Era una forma de controlar la economía desde la base misma, el dinero. Y aquí viene un punto crucial para nuestra formación como administradores públicos. Esta medida generó lo que llamamos curso forzoso, es decir,
La gente estaba obligada a aceptar el papel moneda del Banco Nacional, aunque éste se fuera devaluando. Exacto, Liliana. Y esto nos lleva a una tensión que sigue vigente. ¿Hasta qué punto el Estado puede imponer instrumentos económicos que los actores del mercado no necesariamente prefieren? Pero no fue solo una medida bancaria. La regeneración implementó un claro proteccionismo, aranceles a las importaciones para proteger la industria nacional, control sobre sectores estratégicos como el ferrocarril y las minas de sal. ¿Y cómo financiaban todo esto? Aquí aparece otro tema actual, la deuda. El gobierno emitía bonos para financiar obras públicas, algo similar a lo que hoy hacemos con la deuda pública para financiar infraestructura. Lo interesante es que en el discurso se presentaba como una liberación de la dependencia de los préstamos extranjeros, pero en la práctica la deuda interna creció significativamente. Para los administradores públicos de hoy, esto es una lección importante. Las políticas económicas siempre tienen un discurso público, pero también unos efectos concretos que hay que evaluar críticamente. Como era de esperarse, este modelo generó fuertes resistencias. Hablemos de los opositores y de las consecuencias no deseadas de la intervención estatal. Los principales opositores fueron los comerciantes, importadores y exportadores, los banqueros privados y en general, los sectores que se beneficiaban del modelo liberal anterior. Ellos veían cómo el Estado les quitaba autonomía y les imponía reglas que afectaban sus negocios. Un caso concreto. La ley les exigía aceptar el papel moneda del Banco Nacional, que se devaluaba, para pagar deudas que habían contraído en oro. Imaginen la pérdida que esto significaba para ellos. Y aquí aparece un patrón que se repite en la historia. Cuando el Estado interviene fuertemente en la economía, siempre genera ganadores y perdedores. Los administradores públicos debemos ser conscientes de estos efectos distributivos. Pero la oposición no solo era económica, también había una dimensión política. El centralismo extremo generó resistencia en la región, que veían cómo perdían autonomía frente al gobierno nacional. Y no podemos olvidar las consecuencias fiscales. A pesar de todo el control estatal, el gobierno enfrentó crisis fiscales recurrentes. El proteccionismo, en lugar de fortalecer la industria, en muchos casos generó ineficiencia. Bueno, todo esto nos lleva a una reflexión importante. La intervención estatal no garantiza por sí sola el desarrollo. Se necesita capacidad institucional, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Exacto. La regeneración no solo dejó una lesión dolorosa. Un Estado puede ser muy intervencionista, pero al mismo tiempo muy ineficiente. El clientelismo y la corrupción minaban la capacidad de implementación.
Saltemos ahora al siglo XX. ¿Qué pasó con este modelo intervencionista? ¿Cómo evolucionó? Aquí entran en escena las misiones internacionales, especialmente la misión PENMERE en 1923. Esta misión de expertos norteamericanos reorganizó nuestro sistema financiero y sentó las bases de instituciones que todavía existen. Claro, es fascinante ver cómo incluso en plena hegemonía conservadora se reconoció la necesidad de modernizar el Estado. La misión Kemmerer creó el Banco de la República, la Contraloría General y la Superintendencia Bancaria. Pero atención, esto no significó un abandono del intervencionismo. Más bien fue una racionalización del mismo. El Estado mantenía su rol central, pero con instituciones más técnicas y especializadas. Para nosotros como administradores públicos esto es clave. Muestra que no hay contradicción entre Estado fuerte y profesionalización. Al contrario, una burocracia competente es esencia para que la intervención estatal sea efectiva. Luego vendría la República Liberal en los años 30, que profundizó el intervencionismo, pero con un enfoque social: reforma agraria, derechos laborales, educación pública. Era el mismo Estado fuerte, pero con un rostro diferente. Este recorrido nos muestra que el debate no es Estado sí o Estado no, sino qué tipo de Estado queremos y para qué fines. ¿Un Estado que controla o un Estado que promueve? ¿Un Estado que centraliza o que articula? Llegamos al bloque final y más actual. ¿Qué tienen que ver todos estos procesos históricos con la Colombia del siglo XXI? Absolutamente todo. Cuando hoy debatimos sobre si el Estado debe controlar el precio de la gasolina, estamos repitiendo la tensión entre intervención y mercado que vivió la regeneración. Pensemos en la pandemia. El Estado intervino con subsidios, control de precios de medicamentos, restricciones a la movilidad. Algunos celebraron esta intervención, otros la criticaron por afectar libertades económicas. Es el mismo debate. Y en el plano del desarrollo regional, seguimos viendo tensiones entre centralización y descentralización. Las regiones piden más autonomía y recursos, mientras el gobierno central busca coordinar políticas nacionales. El tema de la deuda también es actual. La regeneración emitía bonos para financiar obras. Hoy el gobierno se endeuda para financiar el desarrollo. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué tan sostenible es este endeudamiento? Incluso en educación encontramos paralelos. La regeneración le dio a la Iglesia el control de la educación. Hoy debatimos sobre autonomía universitaria, educación pública gratuita y el rol del Estado en la formación ciudadana. Como futuros administradores públicos debemos aprender que los modelos de desarrollo no son recetas técnicas neutras, son proyectos políticos que reflejan visiones de sociedad y por eso generan tantas tensiones. Bueno, la historia nos enseña que no hay soluciones mágicas, ni el estigmatismo extremo, ni el mercado desregulado garantizan por sí solos el desarrollo. Se necesita equilibrio,
capacidad institucional y sobre todo aprendizaje continuo. Y tal vez la lección más importante, la administración pública no es solo técnica, es profundamente política, porque tiene que ver con cómo distribuimos recursos, cómo ejercemos poder y cómo construimos sociedad. Llegamos al final de este viaje por más de un siglo de historia económica colombiana. ¿Qué nos llevamos? Bueno, que los dilemas entre intervencionismo y mercado no son nuevos y que las soluciones tampoco pueden ser simples. Como administradores públicos, nuestro reto es navegar estas tensiones con sabiduría práctica. Y sobre todo, entender que detrás de cada decisión técnica hay visiones de país, intereses en juego y, lo más importante, impactos en la vida de la gente. Así podemos decir que la historia de la regeneración nos dejó una advertencia y una oportunidad. La advertencia es que el Estado puede ahogar si interviene sin criterio. Y la oportunidad de que, bien orientado, puede ser motor de desarrollo y justicia. Bueno, ya esto en nuestras manos está construir un Estado que combine la fuerza para actuar con la sabiduría para ejercerlo bien. Claro, un Estado que aprenda del pasado sin quedarse atrapado en él. Bueno, y llegando a nuestro final, quiero agradecerle a Daniel y a Yuri por estar inmersos en esta visión y en esta revelación. Y a ustedes por acompañarnos. Recuerden, administrar el presente exige entender el pasado.